Amigos, amigas, un gusto estar otra vez con ustedes compartiendo este video en el cual voy a hablar de Horacio Quiroga. Este gran escritor nació en la ciudad de Salto, Uruguay, en 1878 y murió en Buenos Aires, Argentina, en 1937. La vida de Horacio Quiroga estuvo marcada por la tragedia desde su niñez, puesto que su padre murió accidentalmente al disparársele un tiro cuando descendía de un bote en el cual venía con su mujer y el pequeño Horacio. De modo que ya conoció esta desdicha de perder a su padre siendo un niño. Más tarde su madre se casó en segundas nupcias y el padrastro de Horacio Quiroga se suicidó. La primera esposa de Horacio Quiroga también se suicidó. Y su mejor amigo murió a causa de un tiro que se le escapó a Horacio accidentalmente mientras limpiaba una pistola acompañando a su amigo que se preparaba para enfrentar un duelo. De modo que la tragedia lo persiguió desde temprano hasta su muerte. Siendo joven, viajó a París, donde volvió empapado del modernismo de Rubén Darío, al cual conoció en esa ciudad. Participó en revistas y en la vida literaria de Uruguay, pero después del accidente donde muere su amigo, se retira de su país natal para instalarse en Argentina en casa de su hermana María. Más tarde conoce a Leopoldo Lugones, con el cual viaja a Misiones y posteriormente se va a radicar en este lugar situado en la frontera norte de Argentina con Paraguay. Se instala en la localidad de San Ignacio, donde es juez de paz. Esta localidad es famosa por estar ahí las ruinas de los jesuitas. Es este paisaje y la selva y la vida dura de Misiones que encandila a Quiroga y le inspira sus mejores cuentos. Estamos hablando de un cuentista nato que ubica a sus personajes enfrentados al misterio y la muerte que acecha en la selva, producto de las picaduras de insectos, mordeduras de serpientes, ataques de otras fieras, lluvias torrenciales y desbordamiento de ríos. El hombre enfrentado a estas fuerzas poderosas de la naturaleza es el tema principal de la cuentística de Horacio Quiroga. Según otro gran escritor, Juan Bosch, que además fue político y 2 veces presidente de República Dominicana, según Bosch, que escribió excelentes ensayos sobre el cuento y la literatura, Horacio Quiroga es el mayor cuentista de Hispanoamérica. Según Bosch, es el que mejor conoce, domina y aplica las técnicas literarias. Horacio Quiroga tiene, como todo escritor, influencias y maestros a los que siguió con atención, lealtad y estudio. En su caso fueron Edgar Allan Poe, Rudyard Kipling y Anton Chekhov. En su famoso Decálogo del perfecto cuentista, Quiroga sostiene que hay que tener a un maestro, un autor, y seguirlo como si fuera el propio Dios. Y es lo que Quiroga hizo con estos 3 maestros del cuento. Sus cuentos se agrupan en diversos libros ya bastante conocidos, como Cuentos de amor, de locura y de muerte, Cuentos de la selva y Los desterrados. Los especialistas dicen que este último libro es su obra más acabada, más perfecta.
Escribió numerosos cuentos que son bastante conocidos, dos de ellos de terror y sangre, como La gallina degollada y El almohadón de plumas, donde se nota la enorme influencia de Edgar Allan Poe. Escribió un cuento interesantísimo basado en su primer amor, titulado precisamente Una estación de amor. Un cuento amargo, sobre todo en su final. Otros cuentos notables de Horacio Quiroga son Las moscas, La insolación, El hijo, El hombre muerto, y podríamos nombrar también La miel silvestre. Son cuentos breves pero intensos, concentrados en la acción y en el desenlace, en lo cual Quiroga era un maestro. Su vida lo persiguió la fatalidad, digamos, hasta sus últimos días. Horacio Quiroga, aunque nació en Uruguay, hizo su carrera literaria principalmente en Argentina y en las selvas y ruinas de Misiones. Pero se le diagnosticó un cáncer gástrico que lo llevaría a la muerte, pero él tomó la decisión de terminar antes con su vida consumiendo cianuro. Después de su muerte, 2 de sus hijos también se suicidaron. Como puede verse, la desgracia y la fatalidad persiguió a este gran autor en forma permanente y no le dio tregua. Pero pese a esta enorme adversidad, nos dejó una obra extraordinaria que lo sitúa entre los grandes escritores y los grandes cuentistas, no solo de nuestro continente, sino de la literatura universal. Aunque otros autores posteriores menospreciaron la obra de Quiroga y su decálogo, todos le deben a Quiroga algo en su desarrollo. Y en la actualidad, con justicia, ha sido rescatado y colocado en el lugar que se merece. De modo que leer a este autor y a nuestra literatura latinoamericana es siempre recomendable. Después de este apretado bosquejo, los voy a dejar con un cuento de mi autoría, perteneciente a mi primer libro, que les va a leer Mónica. La hebra. Leopoldo se acomodó ante su mesa de trabajo. En la máquina de escribir estaba puesta una hoja blanca. En las paredes se amontonaban los libros, cuadros con paisajes del sur y algunas fotografías en blanco y negro. Y si miraba por la ventana, sus ojos se encontrarían con el hibisco, al fondo el parrón y más allá el cielo gris de finales de marzo. Le gustaba su máquina de escribir, con la marca borrada por el tiempo que producía un ruido similar al trote de un caballo sobre cemento mojado. Llevaba más de 1 hora mirando el papel y no había escrito una sola línea. Buscaba una emoción, una palabra, una idea, algo así como una hebra de lana que al tirarla comenzara a desarrollar la madeja. Destapó una botella de vino tinto y llenando un vaso de grueso cristal empezó a beber a tragos lentos. Mientras el nivel del vino disminuía, su mirada se fue quedando detenida en una mancha de la pared. Al principio creyó que era una mosca, luego una mariposa nocturna y después una flor. Y se quedó pegado a esa flor que le sugería un paisaje distante, apenas visible a través de una lluvia fina y persistente. Un paisaje del sur ligado a su niñez.
Ahí estaba la casa de 2 pisos, situada frente al río, las amplias habitaciones y la escalera de roble siempre bien lustrada, por la que él y sus 2 hermanas se lanzaban aferrados a un colchón, gritando como si hubieran saltado al fondo de un precipicio. Desde la ventana de su cuarto se veía una parte de la isla, la plateada superficie del río y las piruetas de las gaviotas. Una mañana, al regresar de un paseo en bote con su padre, vio un carabinero parado en uno de los escalones de madera tosca y rojiza que descendían hasta sumergirse en el agua. El carabinero le gritaba algo a su padre, pero éste, sin oírlo, continuaba remando hasta que él pudo escucharlo perfectamente. «Devuélvase. Hay un cadáver flotando junto a la escala. Que el niño no lo vea». El cielo se había vuelto súbitamente gris y el agua adquiría ese color barroso que precede a las tormentas. Las gaviotas se alejaban lanzando agudos chillidos y el viento empezaba a soplar con más fuerza. Él conocía bien esos bruscos cambios tan característicos del clima sureño, y aunque estaba acostumbrado, sintió que el temor le apretaba el pecho. El carabinero seguía gritando y moviendo los brazos, y su voz, arrastrada por el viento, parecía llegar de muy lejos. Su padre comenzó a girar el bote remando apresuradamente, pero él ya lo había visto. Durante toda la noche llovió intensamente y el viento aullaba entre los techos de las casas y las paredes crujían, y a él le costó quedarse dormido, y soñó con el hombre que flotaba en el agua, se movía como un sonámbulo entre las flores del jardín. Con las manos extendidas, abría y cerraba la boca, pero su voz no se oía, y su cuerpo, agitado por el viento, avanzaba hasta disolverse en las sombras y reaparecía nuevamente con las manos estiradas, acercándose a las puertas y a las ventanas. Y él sabía que lo estaba buscando, y se cubrió la cabeza con la sábana y se quedó inmóvil, conteniendo la respiración hasta que ya no lo vio más, y entonces pudo descansar. Tal vez ahí estaba la hebra que él buscaba. Sin embargo, eso fue lo último que pensó, y después de soltar un prolongado resoplido, empezó a roncar con la barbilla colgando hacia el pecho. Sobre la cubierta de la mesa, la botella vacía brillaba, atravesada por la débil luz de la tarde.